Día 116, vamos a escuchar el día de hoy el primer libro de Samuel del capítulo 6, versículo 1 al capítulo 8, versículo 23. Continuamos escuchando el Salmo 101 y finalizaremos en la escucha del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, de los versículos del 15 al 43. Le pido al Señor que ilumine tu mente y tu corazón, que guíe tus pasos. Del libro de Samuel. El arca del Señor estuvo en territorio filisteo durante 7 meses, hasta que los filisteos convocaron a sus sacerdotes y adivinos para consultarles: ¿qué hemos de hacer con el arca del Señor? Indíquenos cómo podemos devolverla. Y respondieron: si devuelven el arca del Dios de Israel, no la devuelvan de vacío, deban devolverla con una ofrenda de reparación. Solo entonces quedarán curados y sabrán por qué la mano del Señor no se apartaba de ustedes. Entonces preguntaron: ¿qué ofrenda de reparación debemos entregar? Y respondieron: serán 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, según el número de los príncipes filisteos, porque ha caído la misma plaga sobre ustedes y sobre sus príncipes. Construirán unas figuras de los tumores y de las ratas que devoran la tierra, y darán gloria al Dios de Israel. Quizás aligere su mano sobre ustedes, sobre sus dioses y sobre su tierra. ¿Por qué van a endurecer su corazón como lo endurecieron los egipcios y el faraón, que solo cuando Dios los maltrató les dejaron salir? Ahora, pues, preparen una carreta nueva y 2 vacas que estén criando, sobre las que nunca se haya puesto un yugo, y únzanlas a la carreta. A sus becerros llévenlos al establo. Tomen luego el arca del Señor y pónganla sobre la carreta. Los objetos de oro que han ofrecido como reparación, pónganlos en un cofre junto al arca y déjenla marchar. Mírenlo bien: si al dirigirse a su territorio sube a Bet-Semes, es que Dios nos ha causado este grave daño. Si no, conoceremos que no ha sido su mano la que nos ha herido, sino que ha sido algo casual. Así lo hicieron. Tomaron 2 vacas que estaban criando y las uncieron a una carreta, dejando a los becerros en el establo. Pusieron sobre la carreta el arca del Señor y el cofre con las ratas de oro y las figuras de los tumores. Las vacas se fueron derechas por el camino hacia Bet-Semes, manteniendo siempre la misma ruta, e iban mugiendo sin desviarse ni a derecha ni izquierda. Los príncipes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Bet-Semes. Los de Bet-Semes estaban segando trigo en el valle. Al levantar la vista vieron el arca y se alegraron. La carreta entró hasta el campo de Josué, el de Bet-Semes, y se detuvo. Había allí una gran piedra, así que partieron la carreta para hacer leña y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas bajaron el arca del Señor y el cofre que había a su lado con las figurillas de oro y lo depositaron todo sobre la gran piedra. Los de Bet-Semes ofrecieron aquel día holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Los 5 príncipes filisteos contemplaron todo eso y volvieron a Ecrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos ofrecieron en reparación al Señor: uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gad y uno por Ecrón. Y las ratas de oro correspondían al número de las ciudades filisteas de los 5 príncipes, tanto las amuralladas como las desguarnecidas. Testigo es la piedra grande sobre la que depositaron el arca del Señor y que hasta el día de hoy está en el campo de Josué de Bet-Semes. Sin embargo, los hijos de Jeconías que habitaban en Bet-Semes no se alegraron como los demás al ver el arca del Señor, por lo que el Señor castigó a 70 de sus hombres. El pueblo hizo duelo porque el Señor los había castigado con dureza, y decían los de Bet-Semes: ¿quién podrá resistir ante el Señor, ante este Dios santo? ¿A quién le corresponderá tenerla después de nosotros? Mandaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim diciendo: los filisteos han devuelto el arca del Señor, bajen y súbanla con ustedes. Vinieron los de Kiriat Yarim, subieron el arca del Señor, se la llevaron a casa de Abinadab en la colina y consagraron a su hijo Eleazar para que custodiara el arca del Señor. Desde el día en que depositaron el arca en Kiriat Yarim pasó mucho tiempo, 20 años. Toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces dijo Samuel a toda la casa de Israel: si quieren convertirse al Señor de todo corazón, quiten de entre ustedes los dioses extranjeros y las astartés, dirijan su corazón hacia el Señor y sírvanla solo a Él. Así se librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron los Baales y las astartés y sirvieron solo al Señor. Samuel dijo:
reúnan a todo Israel en Mizpá y rogaré por ustedes al Señor. Se reunieron pues en Mizpá, sacaron agua y la derramaron ante el Señor, ayunaron aquel día y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Y Samuel fue juez en Mizpá sobre los hijos de Israel. Cuando los filisteos se enteraron de que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpá, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oírlo, los hijos de Israel tuvieron miedo ante los filisteos y dijeron a Samuel: no dejes de suplicar por nosotros ante el Señor nuestro Dios, para que nos salve de la mano de los filisteos. Tomó entonces Samuel un cordero lechal y lo ofreció en holocausto completo al Señor. Invocó al Señor en favor de Israel y el Señor le escuchó. Estaba Samuel ofreciendo el holocausto cuando los filisteos entablaron batalla contra los israelitas, pero el Señor hizo que aquel día se produjeran sobre los filisteos fuertes truenos y los aterrorizó, y así fueron derrotados ante los israelitas. Los hombres de Israel subieron desde Mizpá, persiguieron a los filisteos y los destrozaron hasta más abajo en Bet-car. Luego Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpá y Sen, poniéndole el nombre de Eben-ha-ezer, es decir, piedra de auxilio, pues dijo: hasta aquí nos ha auxiliado el Señor. Los filisteos quedaron humillados y no volvieron a acercarse a las fronteras de Israel, pues la mano del Señor siguió pesando sobre los filisteos durante toda la vida de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían arrebatado a Israel le fueron devueltas, desde Ecrón hasta Gat. Así Israel recuperó su territorio de mano de los filisteos. También hubo paz entre israelitas y amorreos. Samuel fue juez sobre Israel durante toda su vida. Cada año recorría Betel, Gilgal y Mizpá, ejerciendo allí su función de juez sobre los israelitas. Después volvía a Ramá, donde estaba su casa y donde desempeñaba su función de juez. Allí también edificó un altar al Señor. Cuando Samuel se fue haciendo viejo, designó a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre del mayor era Joel y el del segundo Abías. Eran jueces en Berseba. Pero sus hijos no se comportaron como él, sino que se inclinaron al propio provecho, aceptando el soborno y pervirtiendo la justicia. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y se acercaron a Samuel en Ramá, diciéndole: tú te vas haciendo viejo y tus hijos no se comportan como tú. Nómbranos un rey que nos gobierne como hacen las demás naciones. Disgustó a Samuel que fueran diciéndole: nómbranos un rey que nos gobierne. E invocó al Señor, pero el Señor le dijo: escucha la voz del pueblo en todo lo que te propone. No es a ti a quien rechazan, sino a mí. No quieren que sea su rey. Han obrado así desde que salieron de Egipto hasta el día de hoy. Me han abandonado y han servido a dioses extranjeros, y así se portan ahora contigo. Sin embargo, escucha su voz, pero adviérteles bien y explícales los derechos del rey que reine sobre ellos. Samuel transmitió estas palabras del Señor al pueblo que solicitaba un rey y les dijo: estos son los derechos del rey que reine sobre ustedes. Tomará a sus hijos, los destinará a sus carros y a sus caballos, y les hará correr delante de sus carrozas. Los utilizará en su ejército como jefes de centuria y oficiales. Les hará sembrar y cegar sus campos, y fabricar armas y carros. A sus hijas las tomará como perfumistas, panaderas y cocineras. Sus campos, sus viñas y sus mejores olivares se los tomará para dárselos a sus sirvientes. De sus cosechas y de sus vendimias se les exigirá el diezmo para dárselo a sus cortesanos y servidores. Sus siervos y siervas y sus mejores bueyes y asnos los llevará para emplearlos en sus labores. Hasta de sus rebaños les exigirá diezmos y ustedes mismos serán sus siervos. Aquel día gritarán contra los reyes que ustedes mismos han elegido, pero entonces el Señor no los escuchará. Sin embargo, el pueblo no quiso atender la voz de Samuel y dijeron: no, tendremos un rey que nos gobierne y seremos como las demás naciones. Nos gobernará nuestro rey y saldrá delante de nosotros para luchar con nosotros. Samuel escuchó todas las peticiones del pueblo y las transmitió ante el Señor, y dijo el Señor a Samuel: atiende a sus ruegos y nómbrales un rey. Samuel entonces dijo a los hombres de Israel: que cada uno regrese a su ciudad. Salmo 101. Cantaré la misericordia y la justicia. Para ti, Señor, entonaré salmos. Discurriré por el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Caminaré con corazón íntegro dentro de mi casa. No toleraré ante mis ojos asuntos inicuos. Aborrezco el obrar del descarriado.
no estará cerca de mí. Un corazón retorcido que se aleje de mí. Al perverso no quiero conocerlo. Al que calumnia en secreto a su prójimo, a ese lo haré callar. Al de ojos altaneros y corazón hinchado, a ese no lo soportaré. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten junto a mí. El que marche por el camino íntegro, ese estará a mi servicio. No morará en mi casa el que obre con engaño. El que diga mentiras, no permanecerá ante mis ojos. Cada mañana haré callar a todos los malvados del país, para extirpar de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 15 y siguientes. Le llevaban también niños para que los tomara en sus brazos. Al verlo, los discípulos les reñían, pero Jesús llamó a los niños y dijo: «Dejen que los niños vengan conmigo y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él». Cierto personaje distinguido le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Le respondió Jesús: «¿Llamas bueno? Nadie es bueno sino uno solo, Dios. Ya conoces los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre». «Todo esto lo he guardado desde la adolescencia», respondió él. Después de oírlo le dijo Jesús: «Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme». Pero al oír estas cosas se puso triste porque era muy rico. Viéndolo entristecerse, dijo Jesús: «Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Los que escuchaban dijeron: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Él respondió: «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». Entonces dijo Pedro: «Ya ves que nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido». Y Jesús les respondió: «Les aseguro que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, que no reciba mucho más en este mundo y en el siglo venidero la vida eterna». Tomando consigo a los 12, les dijo: «Miren, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que han sido escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles y se burlarán de él, será insultado y escupido, y después de azotarlo lo matarán y al tercer día resucitará». Pero ellos no comprendieron nada de esto. Era este un lenguaje que les resultaba incomprensible y no entendían las cosas que decía. Cuando se acercaban a Jericó, un ciego estaba sentado al lado del camino mendigando. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello. Le contestaron: «Es Jesús Nazareno que pasa». Y gritó diciendo: «Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí». Y los que iban delante le reprendían para que se estuviera callado. Pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús, parándose, mandó que lo trajeran ante él, y cuando se acercó le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». «Señor, que vea», respondió él. Y Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha salvado». Al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al presenciarlo, alabó a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexión de este día 116. Vemos en estas lecturas dos maneras en que se ejerce el poder, dos tipos de realeza. Por un lado, Samuel advierte a los israelitas que un rey humano gravará fuertemente con impuestos, recaudando del pueblo tanto como pueda. A sus hijas las tomará como perfumistas, panaderas y cocineras, sus campos, sus viñas y sus mejores olivares se los tomará para dárselos a sus sirvientes. El rey tomará y lo hará vorazmente, sin dar a cambio. Jesús, en cambio, es un rey que da. Él da misericordia y justicia, y favorece a sus fieles. Él restaura la visión del hombre ciego, e incluso sufre el tormento físico por nuestra causa. No es de extrañar entonces que diga al joven rico que venda todo. De lo contrario, sería como un codicioso rey construyendo su propio imperio sin consideración por los demás. Para seguir al verdadero rey, necesitamos ser como él en la generosidad, dar en lugar de tomar y atesorar, despojarnos de nosotros mismos en lugar de acumular poder y posesiones. ¿Haces que tu vida tenga como patrón la realeza generosa de Jesús?